A partir del siglo XVIII se considera a los discapacitados como seres humanos que pueden ser sujetos de la educación, y no solo blanco de burlas o de muerte. En Chile, en 1852, en la ciudad de Santiago, se creó la primera escuela especial para niñas y niños sordos de Latinoamérica, hecho con el que se inicia la educación especial en el país. Paralelamente, desde 1803 a 1852 se fue implementando y haciendo conocido globalmente el sistema Braille, que era un sistema de lectura y escritura para gente invidente. En 1923 se reconocen oficialmente las necesidades educativas de los niños retrasados mentales. Esto da paso a que se empiece a ver con un nuevo enfoque a los retrasados mentales y se tome más en serio educarlos. En un año cercano se crea la primera escuela especial para niños con deficiencia mental. En Chile se crea con la reforma educacional del año 1928, fecha en que estos establecimientos pasan a formar parte del sistema educativo chileno, abriendo a sus compañeros y profesores y así vayan obteniendo distintos conocimientos tanto en lo académico como en el ámbito social. En la década del 50, el Ministerio de Educación chileno inició una política específica tendiente, dirigido a lograr un determinado objetivo: a lograr la mayor cobertura de atención de niños y niñas jóvenes con deficiencia mental. Simultáneamente, en la década de 1950 fue de gran impacto en las investigaciones, negaba casi totalmente la influencia de variaciones biológicas o predisposiciones innatas. De esta forma, la mente del recién nacido era una especie de hoja en blanco sobre la que los diferentes comportamientos vendrían determinados por las circunstancias ambientales, por lo que las diferencias entre los distintos individuos serían fruto únicamente de estas distintas experiencias. Bank Mikkelsen lanza un nuevo principio al que denomina normalización y lo define como la posibilidad de que los deficientes mentales lleven una existencia tan próxima a lo normal como sea posible. El surgimiento del principio de normalización en los años 60 provoca a nivel internacional un cambio en la valorización social de las personas con discapacidad, poniendo énfasis en los procesos de integración y participación de estas personas en todas las esferas de la vida social y ciudadana. Esto no fue indiferente en Chile. Al contrario, Chile lo adoptó rápidamente, dando así aún más énfasis en la educación para los estudiantes con deficiencia mental, proponiendo proyectos para mejorar la educación y ayudando a los profesores para que se capaciten y tengan mayor conocimiento de cómo facilitar el conocimiento a niños y niñas jóvenes con necesidades educativas especiales. En 1960 se realizan acciones que consolidan la educación especial en el país. Una de ellas es la creación de las carreras en el área de educación especial y grupos de investigación sobre la materia. En el contexto mundial, en Suecia y Dinamarca fueron los primeros en implementar el principio de normalización. En 1965 se realiza una designación de comisión para estudio del problema de la deficiencia mental. Como consecuencia de esta acción, se elaboró un plan de trabajo que contemplaba diversos aspectos sobre el perfeccionamiento docente, aumentando infraestructura adecuada, investigación y experimentación en el área, y situación jurídica de la persona con deficiencia mental. Contextualizando mundialmente, en 1968, UNESCO elaboró un informe cuyo objetivo era definir y delimitar el dominio de la educación especial. En 1974 se crea la Comisión Ministerial de Educación número 18, con el propósito de realizar un estudio de la problemática de la educación especial en el país. A partir de esto, elaboraron planes y programas de estudio, crearon grupos diferenciales en las escuelas, dotaron a las escuelas especiales con un gabinete técnico, crearon organismos psicopedagógicos, incentivaron la creación de nuevas escuelas especiales privadas y también incentivaron el perfeccionamiento de profesores sin la especialidad que atendían grupos diferenciales. En el contexto mundial, en 1975 se formularon normas uniformes para la igualdad de oportunidades de las personas. En 1978 fue la aparición y consolidación del concepto de necesidades educativas especiales, el cual aparece por primera vez en el informe Warnock, en el cual se plantea que los fines de la educación son los mismos para todos los niños, niñas y jóvenes, cualesquiera sean sus problemas, y que por lo tanto la educación debe asegurar un continuo
de recursos para dar respuesta a la diversidad de necesidades educativas de todos los alumnos, de tal manera que estos puedan alcanzar los fines de la educación. En el contexto mundial, en esa época, la educación especial estaba reivindicando un contexto social, escolar y cultural que contempla el desarrollo de todos y cada uno de sus ciudadanos, en orden a desarrollar y extraer de ellos el máximo de sus potencialidades. En 1983 cambia el enfoque de la educación especial. Se pasa del principio de normalización a la integración de escuelas regulares. En el contexto mundial, el principio de normalización e integración se empieza a implementar a partir de la década de los 60 y 70, siendo un intento por superar el modelo dual de sujetos normales y anormales. En el año 1989 se conforman equipos de trabajo para elaborar los nuevos planes y programas de estudio para las distintas discapacidades, los que serían aprobados a principios del año 1990. Estos planes se realizaron con un enfoque centrado en el déficit descontextualizado del currículum común. Contexto mundial. Este fue el año de la caída de Berlín. Mientras esto ocurría en Europa, ya había cierto grado de materias de educación diferencial, por lo que Chile se vio influido para implementar los planes y programas de estudio y crear equipos de trabajo. Desde los años 90 se instala el sistema educativo PIE, Programa de Integración Escolar, definiéndolos como una estrategia o medio que dispone el sistema educacional mediante el cual se obtienen los recursos humanos y materiales para dar respuestas educativas ajustadas a niños y niñas con necesidades educativas especiales, ya sean derivadas de una discapacidad o con trastornos específicos del lenguaje. En el contexto mundial, en el año 1990, en Tailandia, se realiza una conferencia mundial sobre la educación para todos. El objetivo de esta conferencia fue la integración de las escuelas de todos los niños del mundo. Todos los niños y jóvenes del mundo tienen derecho a la educación. En el año 1994 se promulga la Ley 1.928.416 sobre la plena integración social de las personas con discapacidad. Esta ley viene a fortalecer la política de integración escolar, que estaba vigente desde 1990 a través del Decreto 490, la incorporación de alumnos con discapacidad en las escuelas básicas y liceos a través de la estrategia de proyectos. En el contexto mundial, en este mismo año, 1994, se realizó una conferencia en Salamanca, que proporcionó una plataforma para afirmar el principio de la educación para todos y examinar la práctica para asegurar que los niños y jóvenes con necesidades educativas especiales sean incluidos en una sociedad de aprendizaje. En el año 2003 se realiza un estudio mensual sobre la calidad del proceso de integración educativa. Son alrededor de 86.000 alumnos que asisten a escuelas especiales. Durante los últimos 10 años, el 100% de las escuelas especiales han ejecutado proyectos de mejoramiento educativo. El 53% son beneficiarios de la red Enlace y el 27% está en la jornada escolar completa. En el contexto mundial, este mismo año, en México se creaba una ley federal para prevenir y eliminar la discriminación. En el año 2009 se crea el Decreto 170, que fue el proceso a través del cual se va a dar el cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 20.601 del año 2007. Va a tener como objetivo identificar a los alumnos con necesidades educativas especiales y hacerlos beneficiarios de la subvención de Estado para la educación diferencial, dándose el cumplimiento de este decreto en el año 2010.